Hoy vamos a revisar dispositivos de entrada y salida, y uno de los más importantes y el que más se usa es un disco duro. Hoy vamos a ver de qué forma se constituye un disco duro y cuál es la idea de cómo usarlo. Pero antes de eso, vamos a ver una recopilación gráfica de los distintos elementos que han existido sobre dispositivos de almacenamiento. ¿Está bien? En la parte baja tenemos los discos de vinilo, que les decía que tal vez hayan tenido oportunidad de alguna vez de reproducir y escuchar música de estos discos de vinilo. Si se fijan, la trayectoria que sigue el disco empieza en la parte de afuera, sigue una espiral y termina en la parte de adentro. ¿Sí? Existían discos de vinilo de 7 pulgadas, de 10 pulgadas y de 12 pulgadas. Este elemento que dice cap tiene que ver con una velocidad angular constante. ¿Está bien? Entonces los discos de vinilo giran, todavía existen, a 33 revoluciones por minuto. 33 vueltas por minuto, y el cabezal se ubicaba en la parte exterior e iba en una forma de espiral de surcos, llegando hasta la parte inferior. En la parte interior esto ya no era una espiral, sino era un círculo que se podía quedar infinitamente el cabezal ahí y girando el disco de vinilo si es que no se levantaba la aguja. Esto ha dado pie a pensar de qué forma se podría constituir unidades de almacenamiento. En todo caso, aparecen los discos duros. Los discos duros, los primeros, son de 5,25 pulgadas, bastante grandes. Luego se generaliza con los de 3,5 y para laptops portátiles aparecen los de 2,5 pulgadas. Pero si se fijan internamente, ahora estos círculos no son espiral, son círculos concéntricos. Entonces, también se utiliza velocidad angular constante. Y de alguna forma, vamos a hablar sobre las velocidades más adelante, pero han buscado la forma de guardar la información y que no sea una espiral donde se va leyendo como si fuesen surcos de música en un disco de vinilo, sino pistas que van a ser concéntricas y que van a guardar la información. Ya que el disco duro era bastante caro en su momento y almacenaba muy poco, se necesitaba unidades de almacenamiento más portables. Y ahí aparecen los floppy disk, los discos flexibles. También manejan velocidad angular constante. Los de 8 pulgadas no los he conocido, los de 5,25 pulgadas sí, y luego se ha popularizado en 3,5 pulgadas. Tienen el mismo principio. Los discos duros manejan una serie de platos metálicos, discos metálicos, de ahí viene lo del disco duro. Sin embargo, el disco flexible es una especie de lámina de un cierto material que soporta partículas electromagnéticas, pero este material es tipo plástico, no es rígido como de un metal, por eso se llama disco flexible, y que tiene una carcasa que hace que adentro pueda tener un eje y a través del lector de drive del disco flexible le permite hacer girar esa superficie plástica pero magnética. También, si se fijan, los círculos son concéntricos, entonces no tiene nada que ver con el disco de vinilo. Luego empieza a buscarse mayor almacenamiento. ¿Cuánto almacenaba un disquete? Empieza a aparecer con 360K, los de 5,25. Los de 8 no tengo la idea, nunca los he visto. Pero los de 5,25, estos, eran de 360K. Luego aparecen los de 720, que son los de 3,5 pulgadas, estos que están aquí. Y al final aparecen unos que se llamaban doble densidad y almacenaban 1,44 megabytes. En su época era bastante. Actualmente es un valor muy ínfimo. Entonces, como este valor era muy pequeño, empiezan a buscar otro tipo de mecanismos que esté en forma intermedia entre un floppy disk y un hard drive o un hard disk. Se inventan algo que llaman I-Omega ZIP, que era un pequeño disco
del mismo tamaño del 3,5 de pulgadas, pero un poco más grueso. Y adentro contenía un elemento, o sea, elemento plástico igual que los CDs, pero que era mucho más resistente que los CDs y almacenaban como 10 megas. Y habían llegado a tener 10 veces la capacidad de un floppy drive. Luego aparece un Jazz Drive, que no está en esta figura, y ese Jazz Drive, Jazz Zip, tenía el mismo principio y era como un disco duro portátil. Necesitaba un lector, o sea, el lector era como una de cinta, se introducía el disco de Jazz Drive y se podía leer hasta 100 megas. Estaban pensando en portabilidad, porque de tener un disco duro más grande no había problema. El detalle era transportar la información. Entonces, se ha ido partiendo de lo que era un floppy drive, zip omega y el Jazz Drive como una forma de ir avanzando. Luego aparecen los discos ópticos. Empezamos con el CD y el mini CD. Fíjense la diferencia entre la dirección que toma la lectura de un CD frente a un disco de vinilo. Aquí sí retoman la idea del disco de vinilo, pero empieza desde adentro y termina afuera, en el caso del CD. En el caso del vinilo empezaba afuera y terminaba adentro. También tiene una espiral. Entonces se deja atrás la idea de círculos concéntricos o las pistas concéntricas y se tiene una sola pista en espiral. Fíjense que ha cambiado la velocidad. Ya no es una velocidad angular. Ahora esta es una velocidad lineal. ¿Qué implica? ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno escucha de cerca, cuando enciende una computadora y arranca el disco duro, parece que estaría partiendo de cierta velocidad y llega a una velocidad crucero, donde ya no se siente el sonido. Y cuando está reproduciendo, leyendo, lo que sea, está girando a 7.200 revoluciones por minuto de forma constante. Sin embargo, si uno lee información de un CD, DVD, una información grande, se va a dar cuenta que cambia de velocidad los motores. Van requiriendo distintos tipos de velocidad para leer las pistas internas o para leer las pistas externas, de tal forma que ese cambio de velocidad les permita poder leer todos los sectores o los bloques que van a ocupar esta espiral. Entonces, en el caso de CDs, DVDs y Blu-rays, las velocidades son diferentes, son diferenciadas. Mientras que en el caso de los discos duros, floppy drives, Jazz Drive y Omega, eran constantes. Aquí tenemos un Blu-ray y aquí tenemos un DVD. Entonces, existen dos tipos de tamaño, por eso que se llaman mini CDs, mini Blu-rays o mini DVDs. No son tan populares ahora, lo eran antes, hasta los lectores tenían dos espacios para poder introducir el de 12 centímetros o el más pequeño y poder reproducir esto. Entonces, hay una variación en este tipo de dispositivos. Vayamos al disco duro y a tratar de entender su funcionamiento. El sistema de disco duro hace una grabación magnética para guardar o recuperar archivos digitales. Normalmente está compuesto de uno o más platos metálicos que está recubierto con un cierto material magnético. Y todos estos platos están unidos en un solo eje que giran a gran velocidad, 7.000 a 10.000 revoluciones por minuto. En cada plato existen dos caras y en cada cara se sitúa un cabezal de lectura o escritura. Este cabezal de lectura y escritura es magnético. Si ustedes alguna vez han visto una casetera de audio, se van a fijar que cuando se introduce el cassette, en la parte inferior, van a ver un elemento cuadradito metálico que tiene como un brillo en la parte superior. Ese es el cabezal de lectura-escritura, que no es otra cosa que un elemento que está irradiando electricidad y va a hacer que las partículas magnéticas se ordenen de cierta forma que le permita recuperar la información o le permita guardarla. Este cabezal no está pegado a la placa, ya que está girando a 7.000 revoluciones por minuto. Si estuviese muy pegado a ese plato, lo rayaría. Es metal. Entonces está flotando
directamente por encima en el aire de ese plato, pero le permite de alguna forma leer o escribir los elementos magnéticos. ¿Está bien? Ahora, el disco duro, a diferencia del cassette, permite el acceso aleatorio a los datos. Significa que podemos ir a cualquier lugar del disco, tal como cuando les explicaba secuencial versus aleatoriedad, ¿no? Entonces no necesitamos ir uno por uno a la información secuencial para poder reconstruirla. Podemos trabajar en forma de acceso directo. La información que se guarda en el disco duro es una memoria no volátil, persistente. Implica que aunque apaguemos la máquina, desconectemos el disco duro, lo guardemos por 10 años y lo volvamos a conectar, va a seguir funcionando. Ahora, ¿qué puede interferir en un disco duro, en la información de un disco duro? ¿Alguna idea? ¿Qué puede hacer que se pierda la información del disco duro? Campos magnéticos, imanes. Exactamente. Si utilizamos imanes de gran potencia, podemos eliminar la información que esté dentro, porque va a hacer que esas partículas magnéticas se ordenen de otra manera y ya no se puede recuperar la información. Y eso es irreversible. ¿Sí? Ahora, Una dime. consulta. Cuando yo agarré un imán, le puse a la parte de los parlantes de mi laptop, automáticamente la pantalla se apagó. ¿Es ese el problema? Ya, con la pantalla es diferente. Ahora, pero la pantalla tiene que ver más. Si es portátil, tu pantalla es LCD, o sea, es OLED o LCD, es las de cristal líquido o de LEDs. Normalmente el imán tiene que ver con los elementos electromagnéticos y si interferiría en una pantalla tendría que ser en una CRT, un tubo de rayos catódicos. Normalmente existen los televisores antiguos o los monitores antiguos que empezaban a tener unas manchas en cierto lugar y existe una herramienta, no recuerdo el nombre en este momento, pero que es magnética, se conecta, se genera un campo magnético y se va barriendo por todo el monitor y se va alineando los elementos electromagnéticos de un monitor de tubos de rayos catódicos para hacer que todo vuelva a la normalidad. En el caso de una portátil, si tú has puesto un imán cerca de los parlantes, el disco duro está cerca y lo más probable es que hayas afectado al disco duro. El imán tiene que ser muy fuerte, tampoco puede, o sea, cualquier imán va a magnetizar el disco duro. Tiene que ser bastante fuerte, ¿no? Pero, o si no, ha interferido en otro elemento magnético de tu máquina, no necesariamente en el disco duro. Algunas máquinas tienen elementos magnéticos hasta para poder ubicar lápices ópticos o para cerrar la tapa adecuadamente. Se manejan elementos magnéticos dentro de la carcasa de la portátil y un imán puede afectarlos. ¿Está bien? Está bien. Ok, entonces aquí tenemos una serie de platos, les decía, metálicos, que están sobre un mismo eje. Y los cabezales están por cada uno de los platos. Este es el brazo móvil de los cabezales que permiten acercarse y barrer todo el espectro de información del disco duro. Ahora, existe información guardada en forma esférica, en círculos concéntricos, que son pistas. Ahora, este conjunto, por ejemplo, este círculo del plato superior, en la posición coincide con el círculo del mismo plato, pero en cara anterior. Si este plato tiene dos caras y tenemos tres platos, tenemos 6 caras de información. Si nos situamos sobre un mismo círculo, que es una pista, a esto le llamamos cilindro. Fíjense que fácilmente se puede formar un cilindro. Ese es un cilindro de información que está conformado por la misma pista en diferentes caras de diferentes platos. Entonces, sin mover los cabezales, considerando que solo tengo un cabezal por cada cara, puedo leer 6 caras de los tres platos al mismo tiempo. Entonces, si yo coloco un archivo en forma contigua, no me refiero a que el archivo va a ocupar desde este punto, ¿se puede ver mi cursor? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí. Ya.
no va a significar que va a ocupar desde este lugar hasta este lugar mi archivo contiguo, de forma seguida. Mi archivo contiguo puede ser un pedazo en esta pista de esta cara, otro pedazo en esta pista desde otra cara y otro pedazo en esta pista desde otra cara. Sin moverse el cabezal recupera 6 pedazos de mi archivo. Solo porque está girando el disco puedes recuperar 6 pistas. Y cada una de estas pistas puede tener un montón de sectores. Así que un archivo grande puede ser recuperado sin mover el cabezal. Fíjense que es un truco que han utilizado para que no solamente se lea un plato, sino que la cantidad de información que podamos tener se pueda multiplicar por la cantidad de platos. Claro que actualmente los discos duros que se fabrican actualmente no tienen más que 2 platos. Lo máximo que tienen son 2 platos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Porque obviamente la lógica nos diría, cuantos más platos tenga, tiene más caras y tenemos más posibilidades de contener información o recuperar sin mover el cabezal, porque se van a dar cuenta más adelante que los movimientos de cabezal generan rozamiento. El rozamiento genera temperatura, calentamiento, y el disco duro cuando se empieza a calentar se degrada, se pone más lento. Entonces tenemos que evitar mover el cabezal demasiado. ¿Qué se ha hecho para esto? No solo se utiliza un cabezal por cada brazo, se puede utilizar varios cabezales, digamos 4, por cada uno de los brazos. Si tuviésemos 4, ahora podemos leer 4 pistas por cada cara. Y si tenemos 6 caras, podemos leer 24 elementos sin movernos, sin tener que movernos. Entonces el concepto de cilindro asociado a la cantidad de cabezales hace que se pueda recuperar más o menos información contigua y no información dispersa. ¿Está claro eso? Aquí tenemos un plato visto de arriba y la pista, que es el círculo concéntrico. Un pedazo de esa pista, que puede ser una radial, es un sector. Sabemos muy bien que los discos duros están formateados de fábrica ¿con cuántos sectores? ¿Con cuántos sectores viene formateado? Perdón, ¿cuántos bytes tiene cada sector en un disco duro? ¿Cuántos bytes se maneja en cada sector? 512, si no estoy mal. Ajá, 512. Entonces, si un bloque puede tener 4 sectores, 8 sectores, etcétera, ¿verdad? Pero el disco duro se va a dividir siempre en sectores, porque es el disco duro como viene formateado. ¿Cómo se guarda la información? Es por conjunto de sectores, no se olviden de eso, son los bloques o los clusters. Pero el disco duro viene por defecto de fábrica por sectores. Sabemos muy bien que nosotros al formatear el disco con un determinado sistema de archivos podemos escoger cuántos sectores tiene un bloque, por ejemplo. Entonces, ese disco duro, que funciona de esta manera, aquí les estoy explicando lo que acabo de decirles, de 512 bytes o más, ¿está bien? Pero vamos a ir a esta. Esta es una imagen GIF de un disco duro por dentro. Bueno, obviamente no es un simulador, pero está mostrando cierto movimiento. El disco duro está girando a 7200 revoluciones por minuto y el cabezal se está moviendo en todo lo que tiene que ver las pistas. Pero este cabezal, que aparece como un bracito de un solo lado, por aquí abajo también tiene más brazos, que está viendo las otras caras y el otro plato. Entonces, al mismo tiempo se está moviendo y está pudiendo recuperar la información. ¿Está bien? Aquí tenemos una animación más interesante desde el punto de vista superior. Tenemos los platos que están girando a cierta velocidad y los cabezales que están recuperando de distintas pistas. ¿Qué movimiento tiene que realizar el cabezal? Tiene que ver con algoritmos. Y es lo que vamos a ver después de que terminemos esta parte del disco duro, que existen una serie de algoritmos para poder recuperar la información. Pero la idea es que actualmente ustedes ya puedan entender cómo funciona el disco duro. ¿Alguna pregunta? Que solo por curiosidad la presión le puede afectar. Presión. Sí, la presión del ambiente. No,
Porque los discos están cerrados al vacío. Cuando se dañaba un disco, actualmente ya no ocurre eso, empezaba a sonar porque el cabezal se quedaba trancado en esta parte de parqueo, se llama. Y había un sonido de que no podía partir, no podía ser este lado. ¿Qué se hacía? Se destapaba la carcasa, se movía el cabezal, se volvía a cerrar con mucho cuidado y funcionaba el disco. Lo malo es que funcionaba solo un tiempo más. ¿Por qué? Se contamina la superficie. Exactamente, hemos dejado entrar partículas de aire, partículas de polvo. ¿Qué implica? Que se van a posicionar entre el plato y el cabezal. Y si ustedes recuerdan, el cabezal está leyendo a cierta superficie del aire. Entonces, si aparece una partícula de polvo entre el cabezal y el disco, lo raya. Daña el cabezal, daña los platos. Entonces, directamente el disco duro, si no se abría en un lugar donde no había mucho polvo, con mucho cuidado, un laboratorio muy complejo, probablemente se iba a dañar. Recuperamos la información en ese momento, pero después, tiempo después, se dañaba todo el disco. ¿Qué más? ¿Se ha entendido cómo funciona? Una preguntita, ingeniero. Dime. Para la localización de la información, ¿usa alguna tabla de memoria de direcciones, tal vez? Bueno, si vos recuerdas, si hemos visto el sistema de archivos, por ejemplo, FAT, tiene una tabla que se va a ubicar en el sector, después del sector 0. El sector 0 está el boot y luego aparece la tabla FAT1, la tabla FAT2 y la tabla de directorios. En la tabla de directorios está toda la lista de archivos que sabe en qué bloque, en qué clúster está, y el cabezal va a ir a ese bloque y va a recuperar la información. Si después de ese bloque necesita ir a otro bloque, va a buscar ese otro bloque y todos los bloques necesarios del archivo para recuperar la información. Depende del sistema de archivos. Si es NTFS, si es X2, X3, X4, si es FAT, o sea, depende del sistema de archivos. Eso hemos visto en el tema anterior. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? Entonces, hablamos de platos, hablamos de cilindros, no pistas, sino cilindros, porque el cabezal, este no puede estar en otra posición que el de abajo, y este no puede estar en otra posición que el de abajo. Todos van a estar juntos. Entonces, vamos a considerar cabezales, ¿está bien? Cilindros, ¿cuántos cilindros tiene? Va a depender de cuántas pistas concéntricas entren en un plato, va a formar una cantidad de cilindros hacia abajo. Y luego lo que nos interesa son sectores. ¿Cuántos sectores por pista hay? Pero ya habíamos definido que los sectores no son variantes. Tiene 512 bytes, entonces lo único que nos van a colocar es cuántos sectores han introducido en cada pista. Que si se ponen a pensar en las pistas interiores, debería tener menos sectores que las pistas exteriores, por la longitud, ¿verdad? Y esos, si hacemos radiales, tendríamos la misma cantidad de sectores internos que de sectores externos. El problema es que los sectores externos serían más grandes que los internos, nada más. Entonces, las pistas radiales, perdón, las radiales que están dividiendo una pista nos hacen crear sectores del mismo tamaño, entre comillas, entre los internos y los externos. Vamos a hablar un poco sobre esto, porque para que se vea ese direccionamiento de dónde está cada cosa, existen 3 esquemas. El más antiguo se llama CHS, cilindro, cabezal, sector. Uno intermedio se llama Extended Cylinder Head Sector. Y el último que actualmente se utiliza es el LBA, Logical Block Addressing. ¿Cuál es la idea? Vamos a concentrarnos en el primero y el último. ¿Está bien? Si yo reviso en internet y coloco CHS Hard Disk, por ejemplo, busco imágenes, se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Ya, voy a ver esto. Quiero ver la tapa de un disco. Normalmente lo que hacíamos en la clase, yo les llevaba discos duros y les mostraba sus tapas. Y hacíamos el ejercicio de ahí. Pero esta tapa está muy difusa, no se nota. Necesito la información que ofrecen las tapas, pero que se vea de forma clara. A ver, veamos otra tapa. No sé si de esta se puede distinguir mejor.
No, para variar está al revés. No nos sirve. A ver esta. ¿Se llega a distinguir? Acá dice capacidad 250 gigas, pero quiero ver la información de CHS. Debería decirme cuántos cilindros, cuántos cabezales y cuántos sectores tiene. Aquí está. CHS. 16.383 cilindros, 16 cabezales, 63 sectores. ¿Alguien puede multiplicar 16.383 por 16 por 63 y cuánto pesa cada sector por 512? Y tendríamos cuántos bytes en este disco duro. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Y me dice el valor? 16.383 por 16 por 63 por 512. ¿Nada? Sería 16.514.64. Por 512 más has multiplicado, ¿no? No. 16.383 por 16 por 63 por 512. Eso te va a dar la cantidad de bytes que tiene ese disco duro. Vamos, hay una sola persona con calculadora a mano. Yo podría hacerlo y mostrarles, yo quiero que lo hagan. ¿Cuánto es? Son 8.455 millones. Exactamente. 8 gigas. 8 gigabytes tiene de capacidad física este disco duro. Y todos los discos duros actuales que conocen, su capacidad física es de 8 gigas. ¿Por qué? Les voy a explicar que aquí no importa cuánto haya avanzado la tecnología, en un disco de 3,5 pulgadas, en un plato de 3,5 pulgadas, no puede haber más que cierta cantidad limitada de círculos concéntricos, que son las pistas. Estos dos círculos concéntricos que están en los dos platos, 4 círculos concéntricos por ambas caras, forman un cilindro, van a formar una cantidad de cilindros tope que el cabezal, por más pequeñito que sea, va a poder distinguir. Y eso es 16.383, no es más. Ahora, ¿por qué decimos 16 cabezales? Si tenemos dos platos con 4 caras, ¿cuántos cabezales por cada brazo habrían? ¿Cuántos cabezales habrían? Fíjense que aquí dice 16 cabezales. Si tenemos dos platos, siempre en los discos actuales solamente hay 2 platos, son 4 caras. ¿Cuántos cabezales por brazo tenemos? 4. 4 por 4 es 16. 63 sectores, eso tampoco cambia. Si ustedes buscan la tapa de cualquier disco, 63 sectores no cambia. 16 cabezales casi no cambia. ¿Qué van a cambiar? Los cilindros. ¿Cuántos cilindros han podido colocar? Y el tope es este. Entonces, ¿cómo es que este disco dice 250 gigas? Si físicamente estamos viendo que solo tiene 8 gigas. Les había dicho que esta forma radial hace que se cuenten sectores así grandes o sectores pequeños como un sector. Ese era el inconveniente del CHS. Entonces, cuando se busca LBA, se colocan los sectores del mismo tamaño internos como externos. Entonces ya no se hacen radiales, sino que se empiezan a colocar más sectores. Pero también eso llega a su tope, ¿no? Llega a su tope. ¿Y cuál es el tope? 8 gigas. No podemos direccionar más. Entonces se ha inventado, después de los 8 gigas, otro esquema que vendría a ser como una capacidad lógica más que física.
Físicamente podemos guardar la información en esos 8 GB, pero se ha buscado un esquema de traducción de direcciones que permitan guardar la información y al recuperarla poder utilizar ciertas tablas para saber dónde está guardada cierta información y hacer que crezca la información. Es como estaríamos comprimiéndola. En 8 GB podemos meter 2 terabytes. En 8 GB podemos meter 4 terabytes. En 8 GB podríamos colocar 144 petabytes, en teoría. Entonces tenemos para crecer hasta ese lugar con solo 8 GB. Este es el esquema que se maneja. Y si se fijan el diagrama, aquí, en esta parte dice LBA. Y ahora, si ustedes multiplican 488, 397, 168 sectores, es decir, 488.397.168 por 512, recién les va a dar 250 gigas. Pueden hacerlo. Aquí les está diciendo, LBA tiene esta cantidad de sectores, pero en CHS real tiene esta cantidad de sectores. Esto es lo físico, esto es lo lógico. Ahora, deberíamos confiar en lo lógico, porque físicamente se está guardando de esta manera. Por cierta traducción, direccionamiento lógico de bloques, se está teniendo esta cantidad de sectores. Entonces, los discos duros grandes ya no son físicos, no están guardando la información física como antes, sino que a través de la lógica, lo que hace un poco más lenta también su recuperación, pueden crecer en capacidad. ¿Está claro esta parte? Sí. ¿Alguien ha hecho esa operación? 488.397.168 por 512. ¿Nadie? Deberíamos tener alrededor de 250 y algo billones de bytes. Que dividiendo entre 1024 y 1024 vamos a tener 250 gigas. ¿Sí? Bueno, no hay mucha curiosidad. Entonces, esta es la forma en la que se guarda actualmente la información. La diferencia, a ver, vamos a ver si aquí podemos verla en forma gráfica. CHS versus LBA. Imágenes. Aquí, este creo que está mejor. Lo que les decía, el CHS se maneja con radiales, las pistas se dividen con radiales, mientras que el LBA no. Los sectores son del mismo tamaño, tanto internos como externos. No, esto habla de todo. A ver, quiero esa gráfica. Bueno, esto puede ser. Fíjense, aquí tenemos los radiales. Entonces, un sector de aquí pesa lo mismo que un sector más grande de aquí, 512 bytes. Mientras que en el LBA, fíjense que ahora los sectores internos del mismo tamaño que los sectores externos. Y esto ha permitido que podamos almacenar mucha más información. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la diferencia entre el CHS, Enhanced CHS y el LBA. ¿Está bien? Vayamos a software de disco. Hemos visto que por hardware, de qué forma se configura, qué esquemas habían, cómo se puede saber la capacidad de un disco, simplemente viendo cuántos sectores, cuántos cilindros y cuántos cabezales tiene. Y podemos tener esa información. Pero hablemos un poco del software que tiene que ver sobre el disco duro. Existen 3 tiempos, 3 elementos que hacen a la recuperación de información o al guardado de la información. El primero es el tiempo de búsqueda, es decir, cuánto tiempo tarda este cabezal en ubicarse sobre el cilindro respectivo. Ese es el tiempo de búsqueda. El segundo, el retraso rotacional. Si ustedes recuerdan, les he hablado del intercalado, es decir, qué tiempo tarda en ubicarse el plato por debajo del cabezal para ser leído. Eso se llama retraso rotacional. Y por último, el tiempo de transferencia.
Si ustedes recuerdan cuando les he hablado de intercalado, les decía, si se ha movido, estamos transfiriendo el dato, entonces la posición ya ha cambiado por el plato que se está moviendo y debajo del cabezal ya está otro valor. Entonces ahí estamos hablando del retraso rotacional y el tiempo de transferencia. Lo que vamos a ver hoy día solamente es el tiempo de búsqueda, es decir, cuánto tiempo tarda en ubicarse el cabezal en cierto lugar. A esto le llamamos planificación de discos. Y la planificación de disco sigue una serie de algoritmos que van a permitir, de alguna manera, optimizar la búsqueda y reducir la latencia. Esta optimización, la búsqueda de discos, tiene varios tipos de algoritmos. Hoy vamos a revisar por lo menos estos dos. El que tiene que ver con FIFO, siempre FIFO, en todos los algoritmos existe un FIFO, y el Shortest Seek First Time, el menor tiempo de búsqueda primero. ¿Está bien? También existen los algoritmos de elevador. Estos dos son elevadores. Un elevador es un ascensor. Tal como funciona un ascensor, funcionan estos algoritmos. Y este es uno mejorado. Empecemos con el FIFO. Este es un plato de disco, o los cilindros si quieren, porque podemos tener varios platos y el cabezal ubicado en cierta pista. Entonces esto es la división de pistas, o los cilindros, no importa cómo lo tomemos. Si son varios platos, están ubicados a la misma altura, ¿verdad? Pistas o cilindros. Y nos va a llegar ciertas solicitudes. El cabezal puede estar en cierta posición inicial, por ejemplo en esta. Luego nos dice que tenemos que movernos, está en la 11, luego tenemos que movernos, nos llega, ¿dónde está? 1, 36, 16, 34, en ese orden. Y va a ir buscando, va a ir moviéndose el cabezal a lo largo de las pistas, va a ir moviéndose para buscar todas aquellas que tenemos que recuperar. ¿Está bien? Vamos a hacerlo más simple y vamos a utilizar el... A ver. Entonces voy a suponer que este es el corte de mi disco, del plato, y tengo las pistas o los cilindros. Pero voy a colocarle valores. Por ejemplo, aquí empiezo en la pista 0. Más o menos al centro, voy a suponer que tengo la 100. En el extremo tengo la 199. Implica que tengo 200 cilindros en mi disco. ¿Está bien? Esa es la idea. El cabezal de lectura está por aquí. Y esto vamos a suponer que no sé, es 40. De la última lectura que ha hecho, el cabezal se ha quedado en el 40. Y me dicen que yo tengo que atender las siguientes solicitudes. Por ejemplo, 120,30, 80, 50, 140, 30, 50, 110. ¿Bien? ¿Se entiende? Me han llegado estas solicitudes que pueden ser de un solo archivo, podría ser, o de varios archivos. Yo tengo que ir leyendo estos cilindros. Aquí tengo todos los cilindros y mi cabezal que está ubicado en el 40 inicialmente. Entonces vamos a mostrar gráficamente cuál sería el desplazamiento del cabezal. Entonces vamos a utilizar otro color. Aquí estamos empezando. Nos llega a 120. De 40 tenemos que desplazarnos a 120. De 120 tenemos que desplazarnos a 30. Ese último movimiento no está muy bien hecho. Entonces algo así, a 30, 80, 50, 140, y no sé, por aquí más o menos, 60, 50, 110.
Si ponemos los valores, podemos ver 40, a este le vamos a llamar 120, este es 30 porque ha ido llegando en ese orden, no podemos atenderlo en otro, no hay un lote, no se ha acumulado. Este es 50, luego tenemos 140 y por último, o 2 veces 50, interesante. Esto es 110. ¿Estamos bien? El cabezal ha tenido ese movimiento. El 60 le falta ahí. ¿Dónde estaba el 60, 50? De por medio de 140 y 50. Ah, por aquí, ¿no? Ya, En la vamos a parte de poner. abajo. En la parte de abajo. Ya, 140 y ha ido aquí, ¿no? Sí. 60. Está bien, gracias. Entonces, tenemos los puntos extremos que nos han requerido en los cilindros. Podemos colocar lo que no sé si puede cambiar de color. No, solamente para esto cambia. Vamos a utilizar paréntesis entonces. Entre 40 y 120, ¿cuántos cilindros se ha desplazado? 80. Entre 120 y 30, ¿cuántos cilindros se ha desplazado? 90. Entre 30 y 80, ¿cuántos cilindros se ha desplazado? 50. Entre 80 y 50, tenemos 30. Entre 50 y 140, tenemos 90. Distinguir estoy poniendo los desplazamientos entre paréntesis. Entre 60 y 40, 80. Entre 50 y 60, 10. Y entre 50 y 110 tendríamos 60. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Okay. Podemos tomar en cuenta la sumatoria de desplazamientos. ¿Alguien me puede ayudar? 80 más 90 más 50 más 30 más 90 más 10 más 80 más 60. ¿Cuánto es? $490 sale así rápido, tal vez. Okay. Podemos sacarle promedio. ¿Cuántas solicitudes son? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto nos da esto? $61.25. Ok. Entonces tenemos la cantidad promedio de desplazamientos. Tenemos 490 desplazamientos de cilindro, tenemos 8 solicitudes y tenemos un promedio de 61. Si le ponemos tiempos, por ejemplo, podemos decir el tiempo entre cilindros es, no sé, 2 milisegundos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el tiempo total, esto es un dato, el tiempo total de respuesta de búsqueda, tiempo de búsqueda en realidad, sería igual a ¿qué? ¿A qué sería el tiempo de búsqueda? $490 por 2. Exactamente. Tenemos 490 desplazamientos que tenemos que multiplicarlo por 2 milisegundos. ¿Cuánto nos da esto? 980 Milisegundos, milisegundos. ¿no? Entonces aquí arriba tenemos los desplazamientos, desplazamiento promedio y tiempo de búsqueda para atender todas esas solicitudes. ¿Se entiende? Esto es first come, first served. ¿Alguna duda?
Disculpe, ¿tiempo entre qué cosa era? ¿Cuál era el nombre de CIL? ¿Cuál? ¿A qué te estás refiriendo? La abreviatura que le hizo, CIL. Cilindros, es tiempo entre cilindros. Es que ese es el término que se utiliza normalmente cuando nos muestran las gráficas de los discos, aparece CIL de cylinder. Cylinder vendría a ser. No me acuerdo si en esta se veía. No, lo hemos borrado. Ya no se puede ver. Tiempo entre cilindros. Le puedo poner cualquier valor, no importa. Pero estoy calculando el tiempo de búsqueda. O sea, aquí tengo movimientos y aquí tengo tiempos. ¿Está claro? Sí. Ok. Veamos el segundo algoritmo. Ok. Ahora tenemos, igual partimos del 40. Y nuestro algoritmo se llama SSFT. Ahora nos llega como lote. Y lo que tenemos que hacer es atender al que está más cerca primero. Partimos del 40. ¿A quién atendemos? No sé si puede Al ser al 50. 30 o al 50. Podría ser al 50 o podría ser al 30. No hay problema, ambos lados tiene 10. Vamos a jugarnos por 50 y hay dos 50, así que lo atendemos dos veces. Después del 50, ¿a quién atendemos? 60. Después, 110. 80. 80. Okay. Luego, 110. 110. Luego, 120. luego, 140. luego. 30. Exactamente. Es lo único que falta. Se nos pasó la mano. A ver. Tenemos 30. ¿Sí? ¿Son todos? Entonces, aquí partimos de 40. Vamos a 50. 50. Tenemos 60. 80. 110. 120. 140. 30. ¿Sí? Entonces, el cabezal ha hecho ese tipo de movimientos frente a este otro, para las mismas solicitudes. ¿Cuál de los dos generaría más rozamiento y más calor? El primero, ¿no? Está haciendo demasiado movimiento. El segundo no. Lo mismo que el caso anterior, podemos sacar los valores de desplazamiento. 10 en este caso, 0 aquí, 10. Me van ayudando con los valores, por favor, a sumar. 20. 30. 10. 20. Y por último tenemos 110, ¿no? Ok. Es igual a la sumatoria 210. dividido entre 18, entre 8, perdón.
26.25. 26.25 desplazamientos en promedio, frente a los 61 desplazamientos en promedio de FIFO. Una diferencia abismal. Si ponemos el mismo tiempo de transferencia, perdón, tiempo de búsqueda, no tiempo de transferencia, ¿cuál sería el tiempo de búsqueda ahora? 52.5. Tiempo total de búsqueda será igual a 210 por 2. ¿Cuánto sería? 420. 420 milisegundos. Los desplazamientos promedio nos sirven para comparar. O sea, aquí es más fácil comparar un 26-25 contra un 61 que 490 versus el otro. O sea, normalmente los promedios nos sirven eso. Depende de que nos pidan. Nos pueden pedir desplazamientos, tenemos 490. Desplazamiento promedio, 61.25. Tiempo de búsqueda, nos están pidiendo 280. Esa es la idea. ¿Está claro? ¿Y el tiempo de búsqueda se define según el disco o algo así? ¿Cómo? El tiempo de búsqueda, en este caso, es 2 milisegundos. ¿Y eso cómo se define? En función del algoritmo que se está usando, y casi siempre se tiene un tiempo asociado, o sea, fijo, porque los discos siempre van a tener una tecnología para poder moverse. Entonces, este tiempo de búsqueda es el tiempo que toma mover el brazo al cilindro correcto. Es lo que estamos viendo. Entonces, yo le pongo un valor. O sea, el disco gira a 7200 revoluciones por minuto y normalmente un disco, no recuerdo cuántos milisegundos tarda en recuperar, pero cuando hablamos del tiempo de recuperación estamos hablando de estos 3 elementos. Entonces aquí estamos solamente viendo el primero. Cuando recuperamos información, si ustedes recuerdan el tema de jerarquía de memoria, ahí aparece qué tiempo toma recuperar un disco. Son milisegundos, no recuerdo cuánto. Pero ustedes pueden ver en el texto, revisar. Pero ese tiempo que está marcado ahí está marcando estos 3 elementos, no solo uno. Entonces aquí nos estamos concentrando solamente en la primera parte. El tiempo de búsqueda, porque es el brazo del cilindro del cabezal. Es solamente el brazo, el movimiento del brazo. ¿Está bien? Entonces, aquí podemos ver claramente y gráficamente el movimiento del brazo, que aquí es mucho mayor. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y una consulta más. Este del tiempo es lo que tarda en desplazarse, digamos, de 120 a 30, ¿no? En el primero. O sea, de dirección, para saltar de dirección a dirección. Claro. Eso es cuántos desplazamientos de cilindro ha habido. O sea, son cortes, ¿no? Aquí tenemos todos los cilindros. Entonces, ¿cuántos cilindros ha pasado? Y si le asociamos qué tiempo tarda entre cada cilindro, podemos calcular un tiempo. Porque la velocidad es constante, no se olvide. El movimiento del cabezal va a desplazarse de un lado a cierta velocidad también. Entonces se puede calcular tiempos, sin problema. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Y disculpe, yo tengo una duda, pero es el tema anterior. ¿Cuál es tu duda del tema anterior? Estaba